Tengo que decirles, amados hermanos, que tristemente hoy en este preciso momento en Nueva York, en las Naciones Unidas, uno puede consultar en la página, lo googlean, Naciones Unidas, agenda del día de hoy, se centra particularmente la cumbre del futuro, ¿ok? Se invitan a varios líderes mundiales y la agenda que tienen el día de hoy es la gobernanza mundial, sistema financiero mundial y administración internacional de la inteligencia artificial. Entonces, para los entendidos, ¿verdad? Sabemos lo que significa ya esta planeación que viene ya de algunos años atrás, desde antes de la pandemia, ¿ok? Pero nosotros, amados hermanos, debemos centrarnos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el día de hoy quiero ser reflexivo con todos ustedes para poder discernir si el tiempo en el que estamos viviendo realmente estamos viviendo en los últimos días. No estoy ya no hablando de los últimos tiempos, sino ahora estoy hablando de los últimos días, que es diferente. Los últimos tiempos se hablaban hace 2000 años en los evangelios, ¿verdad? Pero los evangelios, como las profecías, también relacionan los últimos días. Entonces, la conferencia se titula ¿Estamos en los últimos días? Quiero comenzar por decir que este libro maravilloso, ¿verdad? Eh, Siempre lo hemos enseñado a Juan que no es un libro religioso, es un libro de ciencias, ¿verdad? En donde puedes encontrar biología, astrofísica, historia, ¿verdad? Filosofía, biología, medicina, física, matemáticas, y que ha sido un libro maravilloso para todos los que se han dado la tarea de estudiarlo. En este libro, ¿verdad? Nos ha enseñado que lo que estamos viviendo ya estaba nuevamente descrito en la palabra de Dios. Y queremos hacer referencia, ¿verdad?, que las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo en el mundo en que compartimos todos, pues ya están descritas en la Biblia. Y la idea de la conferencia es ir citando, ¿verdad?, la escritura para que podamos empezar a ver la referenciación bíblica respecto a lo que estamos viviendo en todo un entorno que para nadie es ajeno. Quiero comenzar con citar, por ejemplo, me voy a ir un poquito rápido por el tiempo que es corto, 45 minutos, en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del mundo? Y en Daniel 8:17 también nos habla que así que él vino a donde yo estaba, pero cuando se acercó yo estaba tan aterrado que caí en rostro a tierra y me dijo, entiende, oh hijo de hombre, que la visión es para el fin, en el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, la Biblia ha predicho muchas cosas que ocurrirán y que están ocurriendo, y han ocurrido en estos últimos días. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 7 dice, entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo realmente pasarán estas cosas y qué señal habrá de que estas cosas estén por suceder? ¿Verdad? Entonces, Jesús describe tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 24 como en Lucas 22 las descripciones sistemáticas que deben de acontecer antes de que llegue el fin, ¿verdad?, de este sistema como lo conocemos, de este planeta, de este mundo en el cual participamos hoy por hoy tú y yo. Antes de poder seguir con algunas descripciones de lo que debe haber, quisiera preguntarte si estás listo, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gustaría que llegara
el día de, ¿verdad? El día del fin, porque lo va a existir, y que no nos agarre preparados. Y no necesariamente tiene que ser el fin de la destrucción del planeta, sino tiene que ver con el fin de tu vida. Hablaba al principio, ahorita cuando oramos, ¿verdad? Hay vidas que concluyen como Hamid a los 5 años, ¿verdad? Que es un suspiro, bueno, ni suspiro llega, es como empezar a despertar. Como hay vidas que a lo más 80, 90 años, y cuando ya estamos en la mediana edad te das cuenta que la vida pasa muy rápido. Entonces, creo que lo peor que nos puede suceder como seres vivos es que el deceso de la vida te agarre de una forma intempestivamente, no preparado, ¿verdad? Con pendientes, con desórdenes, con una serie de situaciones que pueden traer consecuencias graves. La Biblia enseña, amados hermanos, y lo tengo que repetir varias veces, me ha sorprendido que algunos cristianos se me acercan y dicen, pastor, fíjese que yo escuché que un pastor decía, hermano, esto ya lo hemos estudiado en la iglesia varias veces. Digo, pues sí, pero se me olvidó. Bueno, es que desafortunadamente no tenemos capacidad tan amplia para retener, ¿verdad? Todo lo que aprendemos, pero que las cosas indispensables, primordiales, se deben de tener presentes. Y una cosa es seguro, dile a tu hermano, una cosa es seguro. Algún día vas a partir de este mundo. O sea, eso nada más es una lista de espera que puede ser mañana o puede ser en algunos años más, pero sucederá. Entonces, en función a esto, quiero preguntarles si están listos, ¿verdad? Si están preparados, en qué momento te encuentras. Mucha gente, hay muchos pensamientos hoy en día que lo menciona Jesús. Alguna gente cree que pues estos son palabrerías, es religión y la vida sigue, ¿verdad? Algunos otros dicen que la vida es una y hay que vivirla intensamente, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. O como dice, hay un cantante, vive la vida loca, dice loco y loca en la vida, yo tengo mucho loco y loco en la vida. Y algunos dirán, pues todavía no es mi tiempo, o sea, no es mi momento, yo esperaré más tiempo, sin darse cuenta de lo miserable que se está viviendo y están viviendo hoy en día. Pero la realidad es una. Dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre de tanto engaño y de tanta mentira, ¿verdad? Como estos señores que se están organizando en la ONU para una centralización mundial. Luego entonces, dice la palabra de Dios, escucha bien esto, está hablando Jesús. ¿Cuáles son señales de que ya son los últimos días? Mateo 24:7 dice, porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, ¿verdad? Habrá terremotos en diferentes partes del mundo, y esto será apenas el principio de los dolores. Entonces, nos empieza a hablar de que habrá hambres, que habrá ¿qué? Terremotos. En Lucas 21:11 dice la palabra de Dios. Me falla. ¿Ya lo tienes? Amén. Lucas 21:11 habla de enfermedades. Y luego quiero que vayamos a Mateo 24:12. Y dice con mucha claridad que aumentará la maldad y se va a enfriar el amor de la mayoría de la gente. ¿Ven? Entonces, además de ver hambres, terremotos, ¿verdad? Guerras, enfermedades, creo que acabo de pasar una pestilencia que pensábamos que estábamos en una película de ciencia ficción como la pandemia, y dice que aumentará la maldad. Y la pregunta es que el hombre no ha sido malo desde Adán y Eva,
pero la Biblia hace énfasis en una palabra, dice aumento, ¿verdad? Es decir, que en eso compara la maldad de antes a la maldad actual. Y cuando nosotros salimos a las calles, estaba viendo a algunas señoras hasta que llegaba aquí, ¿verdad? De los testigos de Jehová con sus falditas, dan ternura. Y bueno, pues ellos en su criterio y en su idiosincrasia quieren hacer el bien, tocan las puertas y vi un señor que salió y pobre, si no le rompió la cara fue porque se echaron para atrás, ¿verdad? Pero ves que hay mucha maldad, ¿verdad? Vas en el tráfico, volteas a ver a una persona y porque lo volteaste a ver ya te está haciendo muecas de que qué traes. En los trabajos hay muchas intrigas, en las familias, ¿verdad? Hay mucha maldad, hay mucha traición, ¿o no? ¿Verdad? Y podemos ver que el mundo se está desmoronando. Hay algo, decía un gran conquistador que se llamó Napoleón Bonaparte, ¿han oído de él? Chaparrín ahí, francés, que decían que le dieran a él las familias y conquistaría el mundo, ¿verdad? Porque las naciones, una nación fuerte se edifica sobre familias, no sobre mamá, ni papá solo, ni hijos sueltos, sino sobre familias. Entonces, parte de la maldad ha afectado directamente a quiénes? A las familias, ¿verdad? Ahora ya es mucho de moda decir, es una familia disfuncional, como la mayoría, ¿verdad? Y podemos ver que hay una afectación grande de una parte social, ¿verdad? Cuando hacen estudios psicológicos a los delincuentes que están en prisión, hay un común denominador. Crecieron dentro de una familia disfuncional o no familia. ¿Estamos? Entonces ahí estamos viviendo tiempos de falta de identidad. ¿Sí han visto los chavos? Apenas ven un cuate que creo que sacó una canción ahí medio rítmica que no dice nada, letra, puras sandeces, pero como ya es famoso y puso de moda el piercing en medio de los ojos, entonces ya ves a todos los chavos poniéndose piercing en medio de los ojos, ¿verdad? Y ves que se siguen protocolos o se siguen, ¿verdad?, estereotipos de gente porque la gente no tiene identidad. Hoy hay un niño que todavía no tiene desarrollados sus organitos sexuales y no sabe si es niño o niña. ¿Ah? Entonces hay falta de identidad a consecuencia de un desborde de maldad. Y eso es algo que pues no podemos decir que no, porque lo estamos viviendo día con día y la Biblia nos enseña que en los últimos días la maldad que va a hacer va a aumentar, ¿verdad? Tan solo ves lo que está pasando en Medio Oriente, en Ucrania, las cosas atroces en Venezuela, por ejemplo, ya no vamos tan lejos en México, ¿verdad? Ya no quiero mencionar porque pues varias ciudades, ¿verdad? No nada más Culiacán, o sea, Cuautla, hay muchas ciudades que en verdad ves que la maldad está desbordada. ¿Ven? Entonces, pues son los tiempos de las señales que nos habla la palabra de Dios y en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo hay mucha. Vas a Estados Unidos y parece que te metiste en la película de Walking Dead, así toda la gente atrofiada por la droga, ¿verdad? Es feo, vas a toda Latinoamérica y las zonas rojas aumentaron su perímetro, ¿verdad? Ya encuentras de toda la carne que quieras ver porque la maldad se ha desenfrenado, ¿verdad? Entonces, también Apocalipsis 11:18, hablando de señales, dice la palabra de Dios, pero las naciones se llenarán de ira, y entonces vino tu propia ira y vino el tiempo fijado para que los muertos sean juzgados y para recompensar a tus esclavos, los profetas, así como los santos y a los que tienen tu nombre, tanto pequeños como grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Esta última palabra llama la atención. Los últimos días va a ser un día de deterioro del planeta. ¿Estamos? O sea, la Biblia nos enseñaba que en los últimos días el planeta, por mucho que metamos dinero a Greenpeace, ¿verdad? Por mucho que seamos ayudantes del planeta, el planeta tiende a destruir,
¿verdad? Estamos en un periodo como nunca sobre la faz de la Tierra. Ha venido una destrucción sistemática en el planeta. La atmósfera, ¿verdad? Diluida, los globos polares que controlan la temperatura del globo planetario se están diluyendo, la presión atmosférica es diferente, la temperatura en el planeta es diferente, ¿verdad? Y empezamos a ver cosas extremas que no sucedía en la continuidad con lo que estamos viendo hoy. En la semana no sé a quién les tocó el aguacero. Es impresionante. O sea, yo no me dejo de sorprender cómo es la capacidad destructora de... Hay un chubasco, ¿verdad? O ahora que se usa en tiempos de calores, veías cómo las prestaban ya el 20, al 30%, y ves una cosmoción, ¿verdad? Del globo planetario. Está viendo unas especies de tantas y tantas especies que han desaparecido y dices, es lastimoso, pero esto no se va a detener, ¿verdad? Les decía yo en el seminario, hay gente que se pone, vamos a pedirle a Dios que detenga esto. Lo que está escrito se debe cumplir. O sea, las profecías se cumplan. Y eso no están sujetas a que creas o no. Simplemente van a suceder. Y vas a formar parte de ellas. ¿En qué situación? O estando listo para partir con Dios, o estando listo para irte al infierno, ¿verdad? Porque nada más hay dos caminos, ¿verdad? Siempre les he dicho que el problema no es la muerte, el problema es el destino, a dónde llegas. Y esa es la preparación que tenemos que estar conscientes en la vida que estamos hoy girando, ¿verdad? Ahora bien, entonces Jesús hablando, ¿verdad? De algunas de las señales, ya hablamos de guerras, de hambres, de terremotos, de enfermedades, de maldad, de delincuencia, de la afectación del planeta. Quiero centrarme en algo que es algo que estamos viviendo todos nosotros, ¿verdad? Y si me acompañan, por favor, a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Quiero hacer una pausa aquí. Estamos viendo tiempos críticos, amado. Digo, no es necesario que lo contestes en voz alta, es reflexivo. Estamos viendo tiempos críticos y difíciles. No sé, allá mi mamá de casi 90 años, José Manuel, que tiene ya por ahí 55, ¿verdad? Yolanda, que tiene 30. La gente que ha vivido más tiempo, pueden hacer un recuerdo de su época versus la época actual. Como para poder decir, oye, ¿estamos igual? ¿O se ha agravado la situación? Dice la Biblia que los últimos días eran tiempos críticos y difíciles. Algunos me decían, es que tú no te acuerdas de la devaluación del 94 con Salinas. Y digo yo, pues sí la viví, estaba yo chavillo. Pero ahora que vivo esta, digo, pues yo creo que estamos viviendo tiempos financieros difíciles, tiempos de maldad como nunca lo habíamos visto, de degradación social y de amoralidad, ¿verdad?, del ser humano, ¿sí o no? Entonces, pues sí concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2. Porque la gente, ¿cómo va a ser los últimos días? Fíjate bien, versículo 2 de 2 Timoteo 3. ¿Cómo va a ser la gente? Solo se amará a sí misma, ¿verdad? Pausa. Es que se disfruta la Biblia cuando le pones coma. La gente es egoísta, amados, en general. ¿Tú eres egoísta? No me contestes, o sea, eso es tu problema. Quiero hacer una reflexión. Porque pues, si te subes al transporte público, estaba viendo ahí un video en redes sociales de este tren nuevo que hay de Toluca, que quiero ir, y decía una persona, sí está medio lleno, pero había una viejita que nadie le daba su lugar, ¿no? Y estaban unos señores ahí echados en el asiento y la señora ahí cayéndose así toda contorsionada.
Y entonces ves demasiado egoísmo. La gente vive para sí mismo, ¿verdad? No le importa si el otro es afectado o no con lo que tú haces o dejas de hacer. Ves por ti, ¿verdad? Y de hecho, como que los dichos, esos dichos de primero yo, después yo y luego yo y hasta el último yo, como que ha sido más común denominador, de dominación mental en la gente, ¿verdad? Que habitamos esta generación. Entonces, la gente cada vez se vuelve más que egoísta, ¿verdad? Lo ves en los trabajos, en las escuelas, con los vecinos, en el día a día. Es muy triste ver todo lo que está sucediendo en las calles con los noviazgos. Ya ni mencionan cuántas, no sé qué problemas puede haber entre un hombre y una mujer, una pareja. A lo mejor no tenía ganas ella, güey, sí tenía ganas, o no sé qué pasó, que termina asesinada por su propio hombre y desaparecida. Dices, oye, qué egoísmo, ¿no? Lo que haya llevado a esa situación es algo egoísta, ¿verdad? Algo, vemos los gobiernos ven para sí en general, en todo el mundo, como estos que están reuniendo en la ONU. Entonces vemos tiempos críticos y difíciles, la gente es egoísta y dice, serán amantes del dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que les interesa? El dinero. Cada vez es más común ver el sugar daddy, mama daddy, hija daddy, nieta daddy, o sea, de todos daddy, de daddy, 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 porque al final de cuentas todos se dan en función, ¿verdad? Al interés que puedan tener sobre la otra persona. Ya olvídate, lo de menos es lo de más, ¿verdad? Pero el dinero mueve, ¿verdad? Las masas. Es triste, ¿verdad? Ves que dice la palabra de Dios que el origen de todos los males, no dice que de algunos, el origen, o sea, el origen real de los males que acontece el ser humano es el amor al dinero. O sea, no quiere decir que el dinero sea malo, quiere decir que lo ames por encima de ti mismo y de las demás personas. O sea, hay gente que por el dinero hacen todo y dan todo, y dice que en los últimos días la gente lo único que se enfocará será, ¿verdad? Amar a la posesión, a lo que se tiene, ¿verdad? Además de egoístas, amadores del dinero, serán fanfarrones. ¿Qué es fanfarronería? Es como que hablar más de lo que debes, ¿no? Es decir, oye, que te adule el extraño y no tú mismo. Mejor callado te ves más bonito, no te vendas de más con la sociedad ni con el prójimo. La gente tiende a fanfarronear cada vez más. Velo, nada más se esconden atrás de un celular y hablan maravillas y oye, no ves gente falsa. Entonces gente dices, oye, lo ves en persona y dices, ¿qué te pasó? No, es que así soy. Nada más que con tanto retoque digital, pues ya soy otra gente, ¿va? Entonces, ves mucha fanfarronería, mucha mentira, verdades a medias, engaño, falsedad. Y esto forma parte de la generación de los últimos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que además de fanfarrones serán arrogantes, ¿verdad? Ufanos, arrogantes. Como que la arrogancia ya es como un denominador desde las canciones hasta los discursos, ¿verdad? Lo ves hasta en las religiones, ¿verdad? Hay muchos religiosos fanfarrones. Escucha esto, amado. Los tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos, ¿cómo eran? Fanfarrones. Nada más estaban dispuestos a ver en qué se equivocó el otro para decir tú, ¿verdad? Mucha fanfarronería. En la sociedad en sí está llena de fanfarronería. Y dice la palabra de Dios que serán arrogantes, ¿verdad? Blasfemos. O sea, gente que, mira, yo estoy vendiendo, en mi empresa estamos vendiendo nuevas tecnologías médicas de otras partes del mundo. Y entonces, cuando promociono esas tecnologías con las personas que son, en teoría, expertos del área de medicina, ¿verdad? Es muy triste ver que en lugar de decir y ser sinceros, pues no la conozco, ¿verdad? Y deja conocerle y doy mi opinión. Dicen, no funciona, ¿verdad? Y mucha gente que no conoce a Dios dice, no funciona Dios. No existe a Dios. Son estúpidos, son gente ignorante, gente que no puede dar su opinión antes de conocer. Digo, yo como ingeniero puedo decir eso. Oye, antes de dar mi opinión de algo, lo conozco,
Entonces tengo tablas para decir, esto es así o así, según mi documentación. ¿Estamos o no? Pero hoy sí se dan cuenta que la gente habla por hablar. Como que se les da mucho, aunque no sepan. Todos son expertos de todo. Estamos en un mundo, fíjate, cuando yo era chavillo que me estaba formando, me tocaba ir a las bibliotecas, literalmente a consultar libros y a estudiar. La Biblioteca de México era una maravilla, ahí en Valderas, a las salas, ahí las estudiabas. Ahora nada más prendes tu celular y tienes acceso a la información de todo el mundo. ¿No será incongruente que en un mundo lleno de información y de acceso tan rápido a la información, también estemos viendo una época de mayor ignorancia? Como que hay mucho blasfemo fanfarrón en el mundo. Hablan de lo que no saben. Entonces, la fanfarronería y lo blasfemo, ¿verdad? Por eso cuando hablan del Señor, digo, si no lo conoces, mejor documéntate. Fíjate, dice la palabra de Dios que van a ser desobedientes a los padres. ¿Cuántos tienen hijos aquí? A mí me toca ya nietos. ¿Son bien obedientes? Bien formaditos. Dices, a ver, usted haga esto y mire, como sargento. ¿Ah? Vivimos una generación donde el común denominador, dile ahí, no te hagas, son desobedientes. A mí me tocó todavía la edad en que llegaba el maestro, te pasabas de listo, había unas reglas de, ¿te acuerdas? Los demás de mis contemporáneos, hay una regla de 1 metro. ¿Tú qué eres maestro, Otto? Eran 1 metro gruesas así, y te paraban así, y a ver, y riájale sobre las pompis, o te jalaban la oreja y vámonos, fue al salón. Hoy no vayas a tocar un querubín de esos, porque es cárcel. Entonces la generación que hoy vivimos es una generación que la obediencia no va consigo. Gente desobediente, ¿verdad? Desobediente, y aquí dice la palabra de Dios, a su primera autoridad. ¿Cuál es la primera autoridad de un niño? Entonces, últimos días, una generación desobedientes a sus padres. Y luego dice, coma, desagradecidos y desleales. Qué triste. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Se acuerdan cuando íbamos al asilo Mundet a ayudar a los viejitos? Yo tenía varias novias viejitas. Ibas y te dabas cuenta que detrás de esas vidas viejas había familia y hijos que educaron y se sembraron y que fueron a abandonarlos a ese asilo cuando fueron un estorbo. Gente desagradecida de cuna. Qué duro es esto. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra y seas prosperado en todo. Es una promesa de Dios. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Gente malagradecida con quien les dio la vida y les ayudó para que pudiesen crecer y formarse. ¿Ah? Es muy triste ver que, ay, sí, me acuerdo de ti cuando tenga algún interés, una necesidad. Ahí voy, te veo, pero no puede ser que, que estemos sin necesidad de ellos y no puedes ir a visitarlo, decir, oye, mamá, ¿cómo estás? ¿Te hace falta algo? Papá, ¿necesitas esto? Es muy duro, muy doloroso, amados. Yo creo que el corazón de un padre, los que somos papás, se desgarra, ¿verdad? Cuando ves un hijo malagradecido, ¿verdad? Cuando ahora ya están en una posición de decir que pida disculpa él o ella antes que yo. A ver, ubícate, mocoso, tonto. El papá es tu autoridad. Tu madre es tu autoridad. No naciste antes que ella, naciste por medio de ellos. Fíjate qué importante, pero como que eso ya en los últimos días. Dice Jesús, ¿cuándo? Ok, imagínate en la época de Don Porfirio los fusilaban. Y apenas fue hace 100 años. Bueno,
seguimos hablando, ¿verdad? La Biblia dice, van a ser desagradecidos y desleales. Versículo 3, no tendrán cariño natural, ni estarán dispuestos a llegar a acuerdos. Oye, qué gacho, ¿no? Muchas veces yo decía, ¿por qué amas a tu papá o a tu mamá? Que es mi papá. O sea, nada más por eso. Es un amor, ¿qué? Natural. ¿Por qué amas a tu hermano? Es mi hermano. ¿Por qué amas a tu hijo? Porque es mi hijo. ¿Por qué amas a tu tío, a tu tía, a tu prima? Dice la palabra es que en los últimos días eso. ¿Han oído cerca de su círculo social gente que ya no aprecia a sus familiares cercanos? Acaba de pasar hace un mes de un deceso, de la muerte de mi cuñado, y bueno, 3 semanas me aclararon, y es muy triste ver que sus seres allegados como sus hijos jamás lo vieron, y hasta el momento que estuvieron ahí, se acercaron, pues no dejar. ¿Dónde está el afecto por naturaleza? En los últimos días se pierde. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el gobierno del anticristo. Espiritualmente, la gente le gusta más ir a hacerse limpias, brujerías, que les lean el café, el tarot, que les lean la carta. Estás allá a Coyoacán y es fascinante ahí a ver qué te dice el futuro de puro hablador. Y la gente paga por eso. Ese cuate que se murió, el Walter no sé qué, del mercado, no sé cómo se llamaba, del tianguis, no sé cómo se llama. Ese cuate ganó millones de dólares porque la gente, y déjenme decirle que eso existe. El problema es que la gente prefiere irse al lado del diablo que del lado de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué la gente no se puede sentar 40 minutos a escuchar la verdad? Y es más fácil dedicarte 2 horas en una limpia piojosa que te pueden hacer en algún lugar. Dile, últimos días. El que es hijo de Dios, busca a Dios. Y el que es hijo de Satanás, Satanás. La Biblia dice, el que no es conmigo, o sea, no hay híbridos. Ahorita que estamos en la época de los híbridos, todo es híbrido ya. Aquí es, ¿eres de Dios o no eres de Dios? No hay engaño, no hay dobleza. Y bueno, ya seguimos leyendo la escritura, es que está, acuerdos sean calumniadores, no tendrán autocontrol. Hay mucha, la gente es irascible, se irrita. O sea, ya lo ves en todos lados. Yo todavía vi un incidente de tráfico, se bajó una señora a pegarle de puñetazo a un joven. Por no sube el cristal, mano, la mano. Pues es una señora, o sea, sin medir consecuencias. Entonces, sí vivimos tiempos de violencia, ¿verdad? Y luego dice, no van a amar lo bueno, ya hablamos. Versículo 4, serán traicioneros. ¿Alguien lo han traicionado? ¿Ustedes han traicionado? Es horrible eso, amado. Yo te voy a decir algo. Dice, hay un pecado muy fuerte. ¿Saben quién fue Judas Iscariote? ¿Sí o no? El que se ahorcó. El que traicionó a Cristo. ¿Qué hizo? En pocas palabras, lo cambió por unas moneditas. Por algo de un interés diferente. Eso es traición. Está fuerte. En la lealtad de hoy en día ya es una virtud que ya, creo que ya la están borrando del diccionario de la lengua española. Ya no existe. Amén. Tristemente, pero son los últimos tiempos. Y termina, para no seguir con todo eso, dice, amarán más los placeres en vez de a Dios. ¿Verdad? Si te das cuenta cómo las iglesias cada vez se vacían más, donde se predica la palabra de Dios, pero ¿qué tal los fines de semana donde hay rebe?
los lugares donde le das vuelta suelta a la carne, a la carnalidad, la gente le gusta mucho el placer, ¿verdad? Estaba viendo cómo han populado los spas, ¿no has visto? Vete a hacer un masaje relajante, 4T, téntrico y de todo, y ganan bien, los aceititos, mira, quién sé que se hagan. Pero están prosperando, amado. La gente busca más que el placer. Es impresionante cómo la Biblia concuerda con una descripción generacional. ¿Sí se escucha esto? Generacional. Entonces, en los tiempos de Don Porfirio, hablando de México, les decían a los lugares de un placer y desenfrenado el grupo de los... ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Verdad? No son los de Ayotzinapa, eran los 41 que les decían jotos porque en el reclusorio están en la letra J del edificio, entonces, pero eran los 41 y se centran en el centro y se decían hasta de mujeres se vestían. Hoy ya los ves desfilando en Reforma, mao. El placer está suelto en las calles, o sea, eso ya no es oculto, ya es algo que está a la vista de todos, porque la gente en estos últimos días tiende más a ¿qué? Al placer que a Dios, ¿verdad? Y las leyes se alinean en función a eso, ¿verdad? Al placer. Inclusive, mira, si tú te equivocaste y aunque la pasaste padre, ¿por qué no todas las personas que tienen hijos fueron violadas, verdad? Muchas fueron porque pues, así lo quisieron y después dijeron, pero siempre no soy responsable, mejor córtale la vida a una persona. Entonces ya se aprueban los abortos y se aprueban ya los lugares abiertos y se aprueban todas esas leyes en función a que el hombre busca más el placer. ¿Que a qué? Que a Dios. Mira tu hermano, a la gente no le gusta oír la verdad. La verdad incomoda. Pero los que se acomodan en la verdad salvarán su vida. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, dice la Escritura, ¿verdad? Y quiero llegar a esto. La pregunta inicial de la conferencia es que si estábamos listos. Amado Hijo de Dios, quiero decirte dos vértices fundamentales, ¿verdad? Porque estamos viendo en tiempos de mucha religiosidad. ¿Qué? Ahí veo cómo se esmeran hasta los sacerdotes, los pastores en hacer reír a la gente. La Biblia no te enseña a ser payaso. La Biblia te enseña a ser un predicador de la verdad, aunque les incomode a muchos y les acomode a pocos. Entonces, dos vértices importantes para los hijos de Dios. Debemos empezar a vivir un cristianismo congruente. ¿Cómo? Congruente. No perfecto. ¿Ah? Los perfectos déjalos para los hijos del diablo, que para ellos todo es perfecto. Para los de Dios somos imperfectos, pero tratamos de vivir una vida congruente. ¿En qué se refiere la congruencia? Tenemos en primera instancia algo que Dios nos dio, que es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Maestro, ¿cómo puedes tú hacer todas esas cosas si no vienes de Dios? Y Jesús le responde, Nicodemo, en verdad, si no naces de nuevo, no podrás entrar al cielo con Dios. Y Nicodemo responde, ¿cómo? Yo ya siendo un hombre maduro, viejo, ¿puedo hacerme pequeño y entrar al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, Nicodemo, eres
un estudioso de la palabra de Dios, eres un religioso reconocido y no sabes esto. ¿Cuántos son estudiosos de la palabra de Dios? ¿Y no sabes esto? Lo que es nacido de la carne, eso sí les cuadra. Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En verdad te digo que para entrar al reino de Dios, debes nacer de nuevo. Regeneración. El primer punto de la regeneración, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, también nos enseña, es una nueva naturaleza. Ya al recibir a Cristo, viene una naturaleza diferente en un alma deteriorada como la que traemos y en un cuerpo viejo como el que tenemos, viene una naturaleza divina santa como la de Jesucristo. Comienza, muchas veces dicen, ¿cómo es posible que se entienda tan clara la Biblia? Antes ni entendía, me quedaba dormido y cuando decían, pero mi culpa, yo ahora la entiendo. Es que en ti debe haber una nueva naturaleza, espiritualmente hablando. ¿De qué tipo? Espiritualmente. Te puedes hablar de los testigos de Jehová y los escuchas hablar con 2, 3 versículos de la palabra de Dios, porque en ti hay una nueva ¿qué? Pedro no era un estudioso, la escritura era un pescador y les dio cátedra a los estudiosos universitarios de la sinagoga, porque hay una nueva naturaleza, no es intelectual, es una naturaleza divina espiritualmente hablando. Entonces, como cristianos debemos de pensar que estamos en un proceso de regeneración, con una nueva naturaleza. Los que son hijos de Dios buscan a Dios. Los que no son hijos de Dios no pueden buscar a Dios. No está en su naturaleza. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo digo un cristiano, hijo de Dios, ¿lees? Hijo de Dios, ¿oras? Hijo de Dios, ¿ayunas? Hijo de Dios, ¿meditas la Escritura? Hijo de Dios, ¿te congregas? Hijo de Dios, ¿te exhortas a ti mismo? ¿Te meditas? ¿Tú reflexionas tu andar? ¿Te humillas delante de Dios? Hijo de Dios, ¿buscas a los de tu especie? O sea, perdón, amados. Jesús dijo, hey Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Ahí estaba María y sus hermanos. Voltea a Jesús y les dice, pensaron que a todos iba a decir, pase mi mamá, quítate de ahí, Pati, César, y se sienta María y mis hermanos. Y Jesús le dijo, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Los que han nacido de nuevo y aman a Dios. Esos son mis padres y mis hermanos. ¿Que Jesús desechaba a su madre? ¿Que Jesús desechó a sus hermanos? Jesús no desechó a su madre ni a sus hermanos, pero priorizó a la familia de Dios. No es posible, amados, que en estos tiempos este concepto de regeneración, de identidad como hijos de Dios, no existe en nosotros. Hay una reunión de la familia de Dios, estás en la reunión de la familia de Dios antes de estar en la reunión con tu familia biológica. Tu familia biológica y su apellido se acaba cuando tú dejas este cuerpo. Punto. Te voy a decir algo. Ayer enseñamos en el seminario a Noé. Imagínate, Yolanda, Noé. Haz de cuenta José Manuel. Con barba. Y tenía 3 hijos. Y él estaba echándole ganas para romper los árboles, talar los árboles, hacer maderas y establecer una barca en la montaña. Imagínate en el desierto de los Leones o en la Marquesa. Y toda la gente que alrededor estaba decía, está loco este viejo. Aquí ni mar hay. Pero él estaba fijo en que Dios le había dicho que hiciera una barca para que se salvara a él y su familia. Quienes le echaron la mano fue su esposa de Noé y sus 3 hijos. Y sus 3 hijos que tenían novia
invitaron a la novia para apoyar al papá. Y por lo tanto eran Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus 3 novias. ¿Cuántos eran? 8 personas. A final de cuentas se cumplió lo que dijo Dios. ¿Sí escuchas? No lo que decía la gente, lo que dijo Dios. Y el día del diluvio se metieron todos a la barca. Y yo me quedo reflexionando y les decía yo en el seminario, ¿qué habrán pensado los hijos de Noé y sus novias o esposas de sus papás de ellas y de sus hermanos? Que no se subieron a la barca. Y entonces aquí hay muchas conclusiones. Número 1. Quizá a su familia biológica no le importó que su hija fuera a una congregación con un loco llamado Noé para que Dios lo salvara. Pero el día del diluvio y del fin de ese mundo llegó. Y las familias de las novias de los hijos de Noé murieron. No haber sido padre, no estar en la barca sano y salvo, y saber que tus papás y tus hermanos y tus sobrinos y tus nietos y tus parientes se estaban ahogando. Hoy en día, amado hermano, tenemos una amenaza de juicio y de fin de este mundo. Nadie lo va a quitar. Y los que estén en la barca, ¿cuál es la barca? ¿Qué dice aquí atrás? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Tabiques? ¿Ladrillos? ¿Grandes edificaciones arquitectónicas majestuosas? La casa de Dios sea ahí a mi padre y a mis hermanos. Son gente regenerada en el Espíritu. Ahí debes estar. Regeneración e identidad. Perdón, Señor, es que no puedo ir a la barca porque fíjate que se murió no sé quién. Y Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos, es decir, no sé si es tu papá, tu tío, tu mamá, entierren a sus muertos. Tú, no hay pretexto. Tú, quédate aquí, sígueme. Jesús lo enseñó de muchas formas. Repite conmigo, regeneración e identidad. Eres hijo de Dios. Y luego, ya me voy rápido, ya me están apagando el micrófono. Somos gentes, amados, engendrados en la palabra de Dios, ¿verdad? Somos gente que tenemos un corazón nuevo, como decía el profeta Ezequiel en 36:26. Quita un corazón de piedra, dile, Señor, quita ese corazón de piedra, endurecido, y pon un corazón sensible a ti. Somos gente que somos sensibles a la voz de Dios. Reaccionamos a la voz de Dios. Y finalmente, Romanos 12:2. Escucha esto. Aparte de la regeneración, somos personas que tenemos una renovación mental. Los de allá, te lavan la mente, pues amén. Está bien cochina. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren cambiar su manera de vivir? Los que están a gusto con su manera de vivir y siguen en su miseria, pues que le sigan, ¿verdad? Como decían aquí en México, el que le gusta el frijol, que se llene de frijoles. Pero los que ya queremos manjares, hay una condición. Escucha esto, Romanos 12:2. No te amoldes al mundo actual. No te amoldes a las filosofías y las ideas del mundo actual. Cambia tu manera de pensar. Bueno, Para que solamente así cambies tu manera de vivir. Ten una renovación de tus pensamientos para que puedas comprender que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. O sea, qué importante es eso. Entonces, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Su forma de pensar, ¿no? Tu cosmovisión no puede ser mediocre, amado. Si tu cosmovisión de la vida es nacer, crecer,
reproducirte, hacer una silla de perdiz y después morir, pues qué mediocre. Pero de nosotros, nuestra renovación mental nos lleva a una vida de eternidad. Dale un aplauso a Jesús. Pues por tiempo aquí le dejamos, pero sí estamos en los últimos días. ¿Ven? Pueden ser meses, años, no muchos, años, y desde estar listo, ¿verdad? Siempre he dicho que estamos ya en el preámbulo de una tercera guerra mundial. Una posguerra nuclear es fea, pero lo más triste es que mucha gente, amado hermano, se queda bajo de la barca. Mucha. Y tenemos la obligación como hijos de Dios de poder invitar con la autoridad de Dios, el amor de Dios y la congruencia de Dios a más gente a sumarse a la familia de Dios. Porque de tal manera amó Dios a la gente de este mundo que mandó al único Hijo que tenía, que es Jesucristo, para que solamente aquellos que lo aceptan y creen en Él no se pierdan en este mundo y tengan una vida nueva y eterna. Amén.